Es bien conocida la frase de que la familia es lo más importante. También es una verdad como una catedral. Es innegable que sin nuestra familia no podemos llegar a ser aquello que soñamos, y que estar junto a nuestra familia es una de las mejores cosas que nos puede pasar en toda la vida. Bienvenido a un nuevo video de DiamSC, amigo extranjero. En esta ocasión te voy a hablar de la unidad familiar. Acompáñame. Cuando pensamos en un proceso migratorio para México, normalmente tenemos que pensar en toda la familia. Hay personas que migran solas, sin embargo, es normal, es común que migren con todo el núcleo familiar. Cuando hablamos de este tipo de trámites, tenemos que concentrarnos en un concepto, la unidad familiar. Es aquel núcleo indivisible conformado por los vínculos que existen entre todos los miembros de una familia. Todas aquellas personas que viven juntas y que necesitan hacerlo para poder desarrollar su vida con dignidad. Al hablar de unidad familiar, tenemos que pensar cómo estructuramos cronológicamente la llegada de todos los miembros de una familia a México, mediante un proceso migratorio que siga todas las formalidades de la ley, que se cumplan los requisitos y que se lleven a cabo los procedimientos idóneos para que todos tengan una condición de estancia en México regular, incluso pensando en quién necesita trabajar, quién necesita estudiar, quién necesita hacer actividades particulares. Existen diversas formas para reunificar a una familia en México mediante procedimientos migratorios. Puede ser a través de la visa por unidad familiar, a través de un cambio de condición por unidad familiar, a través incluso de una regularización por unidad familiar. Cada uno de estos procedimientos tiene sus tiempos, sus etapas y sus formalidades. Pero para que tú tengas una idea muy básica, cuando hablamos de unidad familiar mediante una visa, hablamos de personas que normalmente ya están separadas, de familias que están separadas en el sentido de que se hizo el trámite primero para el jefe de familia. Viene a México, obtiene su tarjeta de residencia y posteriormente necesita que su familia se reubique en México. Cuando hablamos de un cambio de condición, hablamos muy posiblemente de un momento distinto. La misma persona ya está en México y tiene una condición de estancia. Su familia puede venir, obtener una condición de estancia como turistas, por ejemplo, y posteriormente cambiar su condición de estancia para obtener una residencia temporal o permanente según corresponda. Cuando hablamos de una persona que tiene un vínculo familiar con otras personas que están en estado irregular, es decir, que ya están en el país pero quedaron irregulares porque dejaron vencer su documento migratorio, aplicaríamos a un trámite de regularización por unidad familiar. Al hablar de este tema, asimismo, tenemos que pensar en los tipos de vínculos familiares que permite la ley de migración para lograr la reunificación familiar a través de uno de los procesos que he comentado. En primer lugar, persona extranjera con persona extranjera. En segundo lugar, persona mexicana con persona extranjera. En el primer caso, matrimonio, padres e hijos, hijos y padres. En el tema de los hijos tenemos que considerar que para que un padre le pueda dar unidad familiar mediante un proceso migratorio a uno de sus hijos, este tiene que ser menor de edad, porque tiene que depender económicamente todavía del padre. Cuando hablamos de matrimonio, normalmente nos vamos a referir a la obtención de una tarjeta de residencia temporal. Cuando hablamos, por ejemplo, de un vínculo de una persona que ya es permanente, podríamos pensar en que la persona extranjera obtendrá permanente, dependiendo el tipo de vínculo. Hay una pregunta muy recurrente que llega a nuestras redes sociales, ¿yo puedo traer a mi prometida que está en otro país? No precisamente. Sí existe legislación en materia familiar sobre esta figura de los prometidos y las prometidas, pero para migración, para el Instituto Nacional de Migración, este vínculo no genera la oportunidad de hacer un proceso migratorio. Tenemos que referirnos únicamente al matrimonio o al concubinato. Cuando hablamos del vínculo que se da entre una persona mexicana y una persona extranjera, normalmente vamos a referirnos a la obtención de una condición de estancia de residente temporal cuando se trata de matrimonio o de residente permanente siempre que se trate de un hijo mexicano, o incluso cuando una persona es mexicana naturalizada, es decir,
fue un extranjero que llevó a cabo un proceso para adquirir la nacionalidad, obtuvo la naturalización, podemos pensar en un tipo de vínculo que le va a dar a la otra persona la residencia permanente. Como te podrás dar cuenta, existen muchas combinaciones, muchas fórmulas posibles. Bueno, para determinar precisamente cuál es el camino que toda la familia debe seguir para la obtención de su residencia, tenemos que revisar el caso en particular. ¿Quién va a ser la persona que migre primero a México? ¿A través de qué trámite? Y los demás, ¿cómo se van a reubicar? Solo así podremos contestar cómo llevar a cabo un proceso por unidad familiar. En cualquier proceso por unidad familiar hay que considerar aspectos muy básicos. En primer lugar, tiene que existir un documento jurídico, por escrito, con certificaciones, con sellos, que acredite el vínculo familiar, ya sea por matrimonio, por concubinato o de nacimiento, con las famosas actas del registro civil. Si vamos a aplicar para un proceso de este tipo, es muy importante que tus documentos estén apostillados y si están en un idioma distinto al español, debidamente traducidos. En segundo lugar, tenemos que considerar que no toda la familia va a obtener per se un permiso de trabajo. Normalmente en unidad familiar nos referimos a dependencia económica de los padres, del esposo, de la esposa, pero no todos pueden obtener su permiso de trabajo si no es a través de un procedimiento posterior. Si vamos buscando que toda la familia, siendo mayor de edad o dependiendo su edad, trabaje, tendremos que pensar en un permiso de trabajo. Podrán consultar en nuestro canal de YouTube diversos videos acerca del permiso de trabajo. Número 3. Tenemos que considerar qué trámite debemos hacer. Como ya expliqué, esto depende del momento. Mi familia está fuera de México y yo ya obtuve una residencia, visa por unidad familiar. Yo ya estoy en México con mi residencia y mi familia puede venir como turista. Primero, puedo pensar en un cambio de condición. Yo ya estoy en México y tengo una condición de estancia, pero mi familia quedó irregular. Bueno, regularización, trámite en el cual vamos a pagar una multa. Para terminar, tenemos que considerar que el derecho a la unidad familiar es un derecho humano, debidamente tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está en la Ley de Migración como uno de sus pilares. Es un eje que rige toda la política migratoria mexicana. Así que si tú vas a hacer un proceso por unidad familiar, debes considerar todos estos aspectos, pero además saber que tienes el derecho a reunirte con tu familia, dependiendo, como ya dije, del trámite, de los tiempos, de los documentos, requisitos diversos que tengamos que cumplir. Si tú ya estás en México y obtuviste una condición de estancia de residente temporal o residente permanente y quieres reunificar a tu familia en este país, o eres mexicano y quieres reunificar a tu familia que está en el extranjero, te casaste en el extranjero o tuviste hijos en otro país, bueno, Diámesis está para ayudarte. Nosotros te podemos asesorar en todo un proceso de reunificación familiar. Recuerda que contamos con los abogados especialistas en la materia. Si deseas asesoría por parte de Diámesis, no olvides que nos encuentras en YouTube, en nuestra página web, en Instagram, en TikTok. Podrás solicitar asesoría de un abogado especialista en temas migratorios. Recuerda que somos el despacho número 1 de migración en México y que yo soy Ernesto Rizzo, tu abogado.